Cordial saludo, estimados compañeros y tutora. Mi nombre es Gabriel Linares. Presento mi documento de identidad donde se aprecia mi nombre. En esta oportunidad voy a dar la sustentación al ejercicio 5 de la tarea 2 para el curso Física General, el cual nos plantea las siguientes preguntas orientadoras y tenemos el siguiente enunciado del ejercicio. La distancia del lazo que debe recorrer un equilibrista en un circo es de 57 metros. Cuando el equilibrista está justo en el centro del lazo, baja 3 metros. La masa del equilibrista es de 67 kilogramos. Nos pide dibujar el diagrama de cuerpo libre y, ignorando el peso del lazo, calcular la tensión que produce el equilibrista al lazo. Las preguntas orientadoras son las siguientes. ¿Qué establecen las leyes de Newton y cuáles de ellas se usarán en este problema? La primera ley es la ley de la inercia, la segunda es la ley de la fuerza y la tercera es la ley de acción y reacción. Para este ejercicio simplemente voy a usar la ley de la fuerza. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción, una fuerza de reacción, aparece como una reacción a la fuerza de acción. Básicamente la respuesta es que la fricción es una fuerza que se opone a la fuerza aplicada. 3. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? Esto significa que su velocidad es constante y que no hay aceleración. Además, significa que el sistema se encuentra en reposo. 4. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa es una cantidad escalar que mide la cantidad de materia de un cuerpo, y el peso es una fuerza. Sabemos que es una fuerza a distancia, ya que no debe existir contacto para que exista la fuerza de peso, y se define como la interacción entre el módulo de la gravedad y la masa. 5. ¿Cómo se expresa matemáticamente el sistema de fuerzas del enunciado con base en las leyes de Newton? Sabemos que la segunda ley de Newton plantea que la sumatoria de fuerzas es igual al producto entre la masa por la aceleración. Este es el diagrama de cuerpo libre para el enunciado. Aquí vemos la distancia a la que baja la cuerda producto del peso del equilibrista, la distancia que debe recorrer el equilibrista, las componentes rectangulares para la tensión 1 y la tensión 2 y el ángulo que genera la cuerda con respecto a la horizontal. Para calcular la magnitud de la tensión, primero voy a calcular este ángulo utilizando la razón trigonométrica tangente. Al despejar el ángulo θ, tenemos que arco tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con nuestros valores tenemos un ángulo de 6.009 grados. Luego vamos a aplicar la segunda ley de Newton para ambos ejes. Para el eje X tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual al producto entre la masa por la aceleración en X. Como el sistema está en equilibrio, no presenta una aceleración, por lo tanto en la parte del movimiento pues va a ser igual a 0. Y la sumatoria de las fuerzas va a ser la componente rectangular en X de la fuerza de tensión 1 y la fuerza de tensión 2. Al despejar esto nos damos cuenta que la componente rectangular en X de T1 y de T2 y T1 es el mismo valor. Para el eje Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y tenemos T sub 1 pero en la componente Y, en la componente vertical, más T sub 2Y menos el peso. Todo esto igual a 0. Ahora podemos calcular la magnitud de las tensiones y nos damos cuenta que la magnitud para la tensión 1 es de 28.65 newtons y la tensión para
la tensión 2 es igual a un valor de 28.65 newtons. Por lo tanto, podemos concluir que la tensión generada es de 28.65 newtons. Gracias por la atención prestada.